Todavía no llegamos a ese momento iconoclasta en el curso de técnicas avanzadas de lectura, en el cual vamos a destruir un libro de manera ritual, con el fin de absorber su esencia. Pero vamos a comenzar ya a hablar de rayar los libros. Como yo sé que es un tema que no les gusta a muchos de ustedes, voy a dedicar este video a conversar sobre dos dimensiones fundamentales del libro, que es como objeto y como medio de comunicación. Y los videos posteriores hablaremos ya propiamente de cómo intervenir, cómo escribir o cómo rayar los libros. Cuando pensamos en un libro como una cosa, como un objeto material, esa dimensión suele parecernos la menos interesante. Tendemos, evidentemente, a valorar mucho más su dimensión intelectual. Pero su dimensión de objeto, su dimensión objetual, es tan compleja y tan fascinante como las otras. Y de eso no se habla tanto. He visto muchos videos, sigo a muchas personas en YouTube que hablan de libros, pero su dimensión de objeto se habla de manera no tan variada, o sea, si no se explora tan a profundidad. Si has visto algún video relacionado con eso, me gustaría, si lo quieres compartir, para poder verlo porque es interesante platicar de esto, ¿no? En primera instancia, te voy a mostrar como algunas ideas específicas de cómo entender su dimensión de objeto de varias formas más complejas, ¿no? O más profundas, si cabe decirlo de esa forma. En primera instancia hay que entenderlo como un artefacto cultural. Es producto de un contexto específico, ¿no? Social, cultural, histórico. Y como objeto tal cual, posee una dimensión estética inmediata que responde a su materialidad, es decir, a su cosa, es táctil, se siente, ¿no? La forma en la que está hecho, su hechura específica, su encuadernación, todos estos detalles cuidados, ¿no? En los filos. Evidentemente, el papel es una de las cosas más específicas que pueden darnos esta sensación estética, el olor de la página, el color de la página, la textura del papel, la composición tipográfica de la página y en muchos aspectos también elementos como la parte gráfica, las ilustraciones, fotografías o arte específico que aparezca, el diseño de la portada o el diseño de las cubiertas, etcétera. Esa es su dimensión, digamos, que le pertenece al libro como objeto, en tanto es material cuando el libro es físico, evidentemente, ¿no? Muchas de esas dimensiones las pierde cuando se digitaliza y tiende a parecerse un poco más a, digamos, a aparecer como un texto, como el contenido intelectual puro, ¿no? Pero también aparece como un objeto situado, es decir, que está en relación con un momento, un espacio específicos, como puedes ver aquí atrás. Situado está puesto alrededor de otras cosas que en conjunto forman una suerte de escenario, una suerte de ambiente. Y como objeto decorativo, que es como en muchos videos de YouTube suele hablarse del libro como objeto decorativo, normalmente para criticar, ¿no? Sobre esta forma como de trivializar el libro como nada más como que está de adorno, pero forma parte de una especie de gramática más amplia, porque se expresa como un elemento que en conjunto puede llegar a expresar un modo o un estilo o una estética de la cotidianidad cuando aparece dentro de una casa, ¿no? Si estamos hablando del contexto de una casa, o la forma, un tono específico que quiere proyectar cuando aparece en un espacio que no es doméstico, por ejemplo, en un café o en el recibidor de un hotel o de un edificio público. En ese contexto aparece como decorativo, ¿no? Y ese contexto decorativo no es solamente, digamos, decorativo en el sentido del florero o de la gramática arquitectónica o de interiores del espacio, sino que también es, en cierto modo, un objeto escénico, en el sentido de que está allí para formar parte de un performance, ¿no? Está relacionado, sobre todo aparece su función escénica con la espectacularidad, es decir, con el hecho de mostrar. Evidentemente, en la época actual, plataformas como YouTube o TikTok o Instagram son los espacios donde la espectacularidad performativa del libro es más explotada.
porque es parte de una puesta en escena, de algo que uno quiere proyectar o mostrar al mundo, porque uno hace un trabajo de grabación o de edición o de fotografía y de publicación con la intención de comunicar algo que normalmente está performado. Este video es un performance en general, ¿no? Y todos los videos. Pero puede tomar diferentes roles como objeto escénico. Por ejemplo, puede tomar un rol de simple utilería. En una obra de teatro, por ejemplo, aparece una serie de libros cuando quieres expresar que estás en el despacho de un abogado, ¿no? Entonces, para aparentar la escenografía de que estás en el despacho, aparecen ahí libros a manera de utilería simple y llana, ¿no? Pero también aparecen a veces como subtexto en una comunicación, que es el caso. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y está en el fondo un librero, hay un subtexto que está tratando de comunicarte, mira, esta persona tiene muchos libros, por lo tanto seguramente es letrada, ¿no? No sabes si los ha leído o no, pero que aparezca detrás de un librero es un subtexto, o sea, un texto, parte del mensaje en el video, el libro trata de comunicar que hay cierta autoridad letrada detrás de ello, ¿no? No es una prueba evidente ni contundente porque no sabes si los ha leído, si nada más están ahí, ¿no? De adorno, pero están ahí principalmente no porque los haya leído o no los haya leído, sino porque dan esta sensación de autoridad, dan esta sensación de que la persona posee, ¿no? Una cierta cultura letrada. Eso es muy común y lo ves todo el tiempo en videos de personas, ¿no? Tanto videos, digamos, informales en plataformas como YouTube, hasta videos de la televisión o incluso en escenas específicas cinematográficas. En ese sentido aparece como parte de un mensaje, pero no por su contenido intelectual específico, ¿no? Sino por el subtexto que comunica el hecho de que está en el fondo. Pero también aparece como objeto de referencia principal de lo que se está hablando. Por ejemplo, en los videos de YouTube que hablan sobre libros, muchas veces el objeto de referencia, el objeto del mensaje que se quiere comunicar es el libro mismo y su contenido. Pero aparecen como objetos muchas veces físicos para interactuar a la hora, en el momento en el que la persona que está hablando, ¿no? Manipula o trabaja o pone citas del libro, digamos, fotografías físicas, aparece como un objeto con el que se interactúa, que es el objeto de referencia principal del mensaje, ¿no? Otra dimensión específica que no se analiza mucho hasta donde yo he visto en videos de YouTube, pero sería interesante hacerlo a una profundidad mucho mayor, es su dimensión de mercancía, sobre todo en el capitalismo a lo largo de la historia del capitalismo, no solo el capitalismo tardío, se refiere a su participación en procesos de producción y de consumo con el fin de generar utilidad o ganancias. Esto es importante, el libro es mucho más antiguo que el capitalismo, pero al formar parte del circuito, ¿no? O del modo de producción específico del capitalismo, se transforma en muchos sentidos, se transforma tecnológicamente, la forma en la que puede producirse, qué se produce, qué libros se producen, con qué fines se producen, cómo se distribuyen y sobre todo también cómo se transforman los espacios en los que esos libros se consumen. Iguales. Un análisis sobre la economía política de la producción del libro es algo que aparece mucho en investigaciones académicas, pero no se habla tanto de eso en videos más informales como en YouTube. Sería interesante conocerlo. Como objeto físico, las librerías y las ferias del libro son espacios donde podemos ver que la producción y el consumo se encuentran, por ejemplo. Pero el consumo todavía puede continuar de manera más prolongada a través de otras acciones o prácticas, como los famosos book hauls en TikTok o en YouTube. Si son algo viejos como yo, un haul es básicamente la grabación de cuando una persona va de compras, por lo general eran populares para comprar ropa o maquillaje, y graba el momento en el que regresa a su casa con las compras o le llegan los paquetes de las compras y hace digamos, va abriendo, ¿no? Las mercancías que adquiere y las va compartiendo en video. Y eso sucede con los libros, ¿no? El book haul es un momento curioso porque
Es una espectacularización del acto de consumir el libro en su dimensión de mercancía, ¿no? O sea, esa adquisición, esa compra, ese consumo se sigue prolongando porque después se comparte en video, o sea, se hace un performance alrededor de eso y aparece como objeto, por lo general evidentemente está como objeto físico para compartir la experiencia del consumo, el consumo en términos de adquisición del material, ¿no? De compra. Y hay un montón de cosas también, ¿no? Relacionadas con el libro como mercancía, de las cuales tienen prácticas culturales similares a estas de grabarlo de manera performativa como objeto, todavía no hablando necesariamente del contenido. Hay una diferencia ciertamente entre los libros físicos, que es más de lo que he estado hablando, y los libros digitales. Los libros digitales pierden, evidentemente, muchas de sus dimensiones estéticas que están relacionadas con otros sentidos como el olfato, como el tacto, y incluso visualmente eh, siguen apareciendo de manera visual, pero por ejemplo la composición tipográfica de la página ya no es estática, ya no es fija porque tiene que adaptarse a las pantallas diferentes donde aparece, ¿no? Incluso la selección de la tipografía también ya no es estática. Entonces, toda esa parte del diseño del libro como como una forma fija, unitaria, específica, se va perdiendo y es más fácil que el libro digital aparezca como el valor puramente intelectual o el contenido tal cual, más que como valor objetivo, ¿no? Entonces, por otra parte, en su dimensión de mercancía, no deja de ser una mercancía el libro digital y los derechos digitales de autor, el famoso DRM, muestra cómo, digamos, el sistema de incentivos de producción para la utilidad del que forma parte la producción de los libros, trata de mantenerse, ¿no? En el mundo virtual a través del DRM. No vamos a profundizar mucho en lo del DRM ni propiedad intelectual, pero es un tema bastante interesante de que en el futuro espero también hablar un poco. En fin, toda esta serie de capas, o sea, el libro como objeto con una propiedad, con unas propiedades estéticas que le son propias por su hechura material. Luego el libro como parte de un contexto espacial, ¿no? Más amplio. Luego como una parte de una escenografía, ¿no? Performativa. Luego el libro como mercancía. Finalmente, una capa más de la que podemos hablar del libro en tanto objeto es en términos de lo que el antropólogo Arjuna Padurai habla de la vida social de las cosas, ¿no? La vida social de los libros tienen una vida social, tienen una biografía que se cruza con nuestra biografía personal, pero no es equivalente a nuestra biografía personal, ¿no? Van circulando. Por ejemplo, este libro de Eric Thompson lo compré en una librería de segunda. ¿Dónde más estuvo antes de eso? Viajando desde Estados Unidos hasta acá. ¿Por cuántas manos pasó? ¿En qué contextos, ¿no? Fue intercambiado y fue pasando de manos. Todo eso nos dice la observación de esta historia completa, de esta biografía de la cosa, nos revela una compleja red de relaciones sociales que tiene un montón de capas de interpretación, ¿no? Entonces, el libro como cosa es un tema sumamente complejo, no es algo tan simple como solamente decir que es utilería o un adorno. Sí, forma parte o es una de sus dimensiones, pero tiene muchas otras dimensiones de las cuales podemos hablar, ¿no? Voy a dejarlo hasta aquí porque quiero pasar a la segunda dimensión, que es la que me va a ayudar a introducirnos en el asunto de rayar los libros, que es el libro como medio de comunicación. Ya como objeto, ahora como medio de comunicación. Al menos creo que podemos entenderlo en estas dos dimensiones generales, que ya como vimos tienen sus matices y sus ramas, pero la otra dimensión, que es la dimensión, digamos, intelectual, que no quiero como, digamos, idealizarla como que el libro como la expresión de una idea o del mundo de las ideas, más bien quiero entenderlo como un medio de comunicación, como una forma en la cual las ideas se van comunicando, ¿no? No solo se van transmitiendo porque el libro es un proceso dialógico, digamos, extendido, puede ser visto. No necesariamente esa es una afirmación que todo el mundo aceptaría, pero sí podemos verlo como un diálogo extendido, como un diálogo lento, un diálogo que no es inmediato. Por lo tanto, no solo es transmisión de conocimiento como si conectaras
una USB con información, no, es un diálogo, ¿no? Y esto es importante porque al entenderlo no como una forma puramente intelectual, seguimos hablando de sus condiciones de producción, seguimos prestando atención a esa parte, porque mientras las tecnologías de reproducción de los libros facilitan cada vez más su multiplicación, el libro tiende a identificarse con su mensaje concreto, es decir, con el texto que aparece tal cual fue compuesto por el autor y los editores, ¿no? Como el disco, o sea, el libro ya deja de ser un poco el objeto y empieza a ser, o entendemos, o tendemos a definirlo como el mensaje concreto específico, ¿no? Esa serie de párrafos, eso es el libro, ya no es tanto el objeto, ¿no? Y lo identificamos con eso, con el mensaje concreto, con el discurso específico que queda fijado por ese medio de reproducción, que puede ser una prensa o puede ser un software que lo exporta a un PDF o a un ebook. Entonces, podemos decir que una edición digital y una impresa y un audiolibro son esencialmente el mismo libro, ¿no? Porque lo estamos identificando con su composición discursiva específica. En todos esos casos aparece la misma secuencia discursiva, por lo tanto, el medio técnico de reproducción de esa secuencia discursiva deja de ser o pierde importancia cuando lo vemos como un medio de comunicación, ¿no? El libro como objeto va perdiendo relevancia y se vuelve una colección más bien de gusto personal, que es lo que la situación me parece en la que nos encontramos actualmente. Por otra parte, la finalidad de un libro es comunicar ideas. Eso es lo que me parece relevante, ¿no? La finalidad principal del libro es, más allá de los usos sociales que se les da, ¿no? Como artefactos cultural, su finalidad última es comunicar una idea. Todo acto comunicativo requiere de una expresión, es decir, de una manera de una escritura que a su vez es el proceso de fijar el discurso, ¿no? De hacerlo estable. Y una recepción, ¿no? Expresión, recepción. Eso es la comunicación, ¿no? La recepción es la lectura, ¿no? O sea, si la expresión es la escritura, es el proceso de fijar el discurso. La recepción, la lectura, es el proceso de recibir e interpretar esa secuencia discursiva. Para Mortimer Adler, el capítulo 5, recuérdenlo, que lo vimos ya en una de las sesiones anteriores, y en un artículo específico que tiene, que se llama Cómo subrayar libros o cómo marcar libros, él cree que un libro debe ser una conversación entre tú y el autor. Otra vez, yo creo que apoyo esa idea, me suscribo, digamos, a esa idea y la extiendo como un diálogo, ¿no? Es una conversación que se distiende en el tiempo, no es una conversación, digamos, inmediata, directa, donde puede haber una retroalimentación, eh, digamos, que si no entendí algo le puedo preguntar a mi interlocutor si lo tengo enfrente, ¿no? Sino más bien es una discusión muy lenta de años y de generaciones, ¿no? Y de décadas y de siglos que se va fijando en papel a través del proceso de lectura y escritura. Eso es una idea que yo estoy extendiendo a partir de la idea de Adler y de otros autores, ¿no? Pero para Adler es simplemente que tú entiendas que la lectura o los libros son una forma de conversar con un autor, ¿no? Pero eso le lleva a Adler a decir que la lectura es activa, la lectura es pensar. Y la mejor forma de pensar es escribir. Y la marca sobre el libro muestra esa propiedad intelectual del libro. Esa es cuando el libro deja de tener esta dimensión, digamos, mercantil, objetual y la propiedad en términos de adquisición monetaria por intercambio, o sea, de compra. Es una primera forma de propiedad, recordémoslo uno de los videos anteriores. Cuando uno adquiere un libro y paga por él, adquiere un primer derecho sobre él como objeto, como material o como texto, en el caso de digital. Em, pero la verdadera apropiación, la verdadera propiedad del libro se da cuando lo trabajamos intelectualmente. Y para Adler, recordemos que Adler está escribiendo la segunda mitad del siglo XX y los libros físicos siguen siendo su principal punto de referencia.
Murió a principios del siglo XXI, me parece, si no estoy mal, corríjanme si me estoy equivocando. Entonces, toda su vida intelectual la pasó con entendiendo el libro en términos de cómo se entendía el libro a lo largo del siglo XX, que era principalmente como objeto físico. Entonces, para él, comprar un libro y marcarlo era la forma de adquirirlo finalmente, ¿no? Porque las marcas sobre el libro, la escritura sobre el libro es la memoria fijada de tu proceso de pensamiento con el texto, de tu proceso dialógico. Entonces, el autor escribe un libro, lo publica y el texto fijado es lo que él te tiene que decir, pero tú, como estás dialogando con el libro, tú le tienes que decir cosas también al libro, ¿no? Al autor. ¿Y cómo dices esas cosas? Escribiendo sobre el texto. Por eso Adler era un gran promotor de, digamos, de comprar libros y que fueran tus libros, incluso no prestárselos a nadie porque eran tus libros y tus pensamientos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la base de que es un diálogo y estoy de acuerdo con que escribir es la mejor forma de involucrarte activamente con el libro. No hay una mejor forma de involucrarte activamente con el libro que escribir. No necesariamente escribir sobre el libro, o sea, es decir, encima del libro físico, o subrayarlo de manera digital, sino escribir en general sobre lo que estás leyendo, ¿no? Es la forma más activa de involucramiento. El sociólogo alemán Niklas Luhmann también escribió un poco al respecto. Para él, sobre todo alrededor de la lectura de textos teóricos. La lectura de textos teóricos requiere la capacidad de discriminar aquello que es esencial, la estructura, de lo que es transitorio, de lo que es, digamos, solamente ayuda a articular lo esencial. De acuerdo con él, con Luhmann, la solución más efectiva para abordar la esencia de un libro es tomar notas. Pero, ojo que para Luhmann lo importante de una nota no es copiar una cita textual del libro, ni subrayarlo, a diferencia de Adler. Son métodos diferentes, sino reescribir las cosas con tus propias palabras. Esa es la forma en la que, o sea, no extractos textuales, sino reformulaciones o reelaboraciones condensadas de lo que estás leyendo. O sea, lees algo, lo analizas y lo escribes con tus propias palabras, lo reformulas, lo reescribes. Tú estás como en un proceso casi casi de traducción del mundo conceptual y textual del autor a tu mundo textual y conceptual personal, ¿no? A través de esta reescritura, de esta reelaboración. Este proceso de reescribir genera automáticamente un entrenamiento mental de atención a las estructuras generales del texto. Entonces, es una forma de entrenar tu agudeza mental para extraer la esencia o la forma sí, la estructura más importante, ¿no? La estructura general del libro con los puntos y los argumentos más importantes. Y además estás entrenando tu atención. Otra vez, lectura activa es leo y como lo tengo que repensar y reformular, no tengo otra manera más que involucrarme intelectualmente de lleno con el texto. Por eso es que escribir es la forma más óptima de leer. Además, cuando lo estás reescribiendo es cuando también te surgen ideas de cuáles son los vacíos, ¿no? De cómo, de qué falta entender o qué le falta al autor o a la autora, si es el caso, que no aparece en el texto, porque tú vas creando una reestructura del libro y entonces te vas viendo los huecos argumentativos o los huecos conceptuales, o tal vez no llevó hasta sus últimas consecuencias una afirmación del autor y tú la estás, eh, al estarla repensando, tú llegas a eso, ¿no? Y te permite hacer después un análisis más profundo. Pero a la hora de, es el momento de escribirlo, en el momento en el que lo estás pensando. Ok, para Luhmann esta es la mejor forma de desarrollar una sensibilidad particular hacia lo no dicho, hacia lo que está ausente en el texto, ¿no? Este juego de estructura, de presencia y ausencia es entrenado a través de la reformulación de tomar notas sobre los textos. La escritura entonces se convierte en una herramienta que va mucho más allá del registro. Es decir, va mucho más allá de el puro resumen o el puro subrayado o el puro copiar citas, ¿no? Que te parecen inspiradoras. Es un método activo para desarrollar una lectura selectiva y para extraer referencias e interpretarlas y después también hacer que
dialoguen entre sí varios autores, ¿no? A través de tu intermediación. Esa es una forma de lectura analítica, ¿no? Que diría Luhmann. Una forma de lectura analítica es básicamente reescribir los argumentos principales de un libro en tus propias palabras, conforme lo vas leyendo. Esa es la opinión de este sociólogo alemán. Y con eso voy a terminar este módulo, este fragmento del módulo, y después vamos a discutir, ya vamos a pasar directamente a la práctica, que es anotar, cómo anotar sobre los libros, ¿no? Lo que me interesa de esta discusión, que yo sé que es una discusión teórica, no tuvo ejercicios, pero es que repensemos el rol que tiene la escritura en la adquisición intelectual del libro. Y también en pensar un poco, me parece interesante, no sé, tú qué opinas, dímelo en los comentarios si te parece interesante la discusión del libro como objeto, que tiene varias dimensiones objetivas, no solo es el libro como cosa es una simple cosa. Y reflexionando sobre eso, vamos a entender también cómo la intervención y rayar los libros o escribir sobre los libros, aunque no sea encima tal cual del texto del libro, es un requisito para hacer cualquier tipo de lectura analítica. No hay manera de que llegues a una comprensión profunda si no escribes. Entonces, por eso es que esta serie de videos se va a dedicar a eso, porque ya necesitas tener una estrategia. Y vamos a terminar esta serie de videos con una estrategia de notas o de escritura sobre los libros que estás leyendo que sea propia de cada quien, que es decir, cada uno la va a ir armando. Por ahora voy a cerrar este módulo y nos vemos en la próxima.